Saludos a todos, bienvenidos nuevamente a la materia cualitativa. Mi nombre es Elibe Guarín y en esta oportunidad estaré presentándole la investigación narrativa. Espero que sea de su agrado esta presentación y cualquier duda, cualquier comentario lo pueden comentar en el foro. Quiero iniciar esta presentación sobre investigación narrativa iniciando con este mapa sobre investigación en psicología creada por Guillermo Llaver en el 2012. Este autor nos plantea este mapa y lo traigo a esta presentación porque uno de los mitos que es frecuente escuchar es que la investigación cualitativa es menos científica que la investigación cuantitativa. Y esto es un mito, ya que va a depender de los objetivos de la investigación y de cómo nosotros vamos a pretender abordar el fenómeno en estudio. Fíjense que acá en el rectángulo donde dice científica cualitativa, uno de los estudios y uno de los tipos de investigaciones pertenecientes a esta investigación son los estudios narrativos o la investigación narrativa. Antes de definir en qué consiste la investigación narrativa, pues es importante hablar un poco sobre el origen de la misma. La investigación narrativa tiene sus orígenes en la Escuela de Chicago, principalmente con la interesante obra de Thomas y colaboradores titulada El campesino polaco en Europa y América, publicada entre los años de 1918 y 1920, según el autor Cama 2001. Autores como Pujao 1992 reconocen que en esta obra es donde se empieza a usar el término life history para describir tanto la narrativa vital de una persona recogida por el investigador como la versión final elaborada a partir de dicha narrativa, más el conjunto de registros documentales y entrevistas a personas del entorno social del sujeto. Es durante el año 1910 y 1940 en la Escuela de Chicago donde se comienzan a divulgar interesantes estudios basados en los métodos cualitativos, usando la historia de vida, la observación y la narración. A pesar de estos interesantes estudios publicados, la metodología cualitativa comienza a tener un decline, comprendido a finales de los años de 1940 e inicio de 1950, debido al creciente uso de los métodos cuantitativos. Sin embargo, el paradigma cualitativo interpretativo comienza a resurgir en la década de 1960, con una diversidad de sólidos estudios que comienzan a publicarse y que comienzan a estar basados nuevamente en métodos cualitativos que permiten dar impulso a un movimiento con identidad en diversos aspectos, como aspectos epistemológicos, metodológicos y ontológicos, generando así validez necesaria e incluso superando la rigidez de la investigación positivista y dando grandes aportes en También es importante hablar sobre las narraciones. Autores como Ricoeur 2006 indican que la historia narrada es siempre más que la simple enumeración, en un orden sucesivo o seriado, de incidentes o acontecimientos porque la narración los organiza en un todo intangible. La narración no es solo una reconstrucción de los hechos y las vivencias, sino una producción que crea un sentido de lo que es verdad para ese narrador o para ese participante. El estudio de las narraciones se constituye como método de investigación a partir de esto, como una forma también de acceder al conocimiento, entendiendo de antemano que al ser uno de los métodos propios de las ciencias sociales, en contraposición al enfoque positivista, pues este método o este tipo de investigación no pretende establecer reglas generales, leyes universales, ni mucho menos constantes transhistóricas. Al contrario, lo que busca es proporcionar descripciones que colaboren en la comprensión de cómo transcurre el proceso de constitución y recreación de sentido de las propias acciones por parte de los que las llevan a cabo en diferentes escenarios sociales e históricos y por supuesto geográficamente contextualizados, sobre la base de la interpretación de cada participante de sus saberes,
convicciones, creencias, motivaciones, valoraciones, intenciones subjetivas e interacciones con los otros. Esto lo indican Domínguez y Herrera 2011. Las narrativas también poseen características. Dentro de ellas se destacan que los significados no están teorizados como representaciones o propiedades estables de un objeto en el mundo. Como número 2, las narrativas se adquieren en relación con los otros, en tanto que el ser humano, en su condición inherente de mantenerse en interacción permanente con los otros, no puede ser autosuficiente ni estar aislado, sino que es socialmente interdependiente. De aquí que las narrativas y los significados se generen y se adquieran en relación con los demás. Como tercera característica, tenemos que las narrativas en su carácter personal son únicas e individuales, en la medida en que contienen circunstancias, emociones, sentimientos y motivaciones particulares. Como cuarta característica, es necesario tener muy en claro que las personas construyen sus identidades mediante narrativas y las cuestiones referidas al yo y a su propia identidad, es decir, a la comprensión de quién soy y quiénes somos. Esto lo expresa el autor Brunner en el año 2000. No solo las personas hacen narrativas, sino que las narrativas hacen a las personas. Según Eckhart en 1999, plantea y explica que lo que somos y cómo queremos que los otros crean que somos mediante narrativas acerca de nosotros mismos y acerca de lo que pensamos que merece ser valorado. Esto se da a través de un proceso que se hace constantemente, en tanto que las narrativas son la posibilidad de intercambio social, es decir, de interacción dentro de un discurso, dentro de la narración, dentro de ese intercambio, donde no existe conversación alguna sin que no se haga uso de este tipo de narrativas. Quiero iniciar esta presentación sobre investigación narrativa iniciando con este mapa sobre investigación en psicología creada por Guillermo Llaver en el 2012. Este autor nos plantea este mapa y lo traigo a esta presentación porque uno de los mitos que es frecuente escuchar es que la investigación cualitativa es menos científica que la investigación cuantitativa. Y esto es un mito, ya que va a depender de los objetivos de la investigación y de cómo nosotros vamos a pretender abordar el fenómeno en estudio. Fíjense que acá en el rectángulo donde dice científica cualitativa, uno de los estudios y uno de los tipos de investigaciones pertenecientes a esta investigación son los estudios narrativos o la investigación narrativa. Hablando de la investigación narrativa, específicamente en el elemento metodológico, es necesario tener claro que la ruta metodológica en este tipo de investigación se da a través de un proceso que ocurre en espiral. El autor Bolívar 2012 nos plantea la relación de los elementos involucrados en este tipo de investigación, tales como el narrador, el intérprete, el lector y el texto escrito. Vemos nosotros cómo esa espiral se va retroalimentando constantemente entre estos elementos en el proceso de investigación. Si nosotros queremos investigar, por ejemplo, cómo es el concepto, la representación social de la feminidad de un grupo de mujeres y además del consumo o no consumo de drogas que tengan la misma, pues nosotros podemos crear como estrategia, por ejemplo, un grupo focal en el cual nos vamos a interactuar con este grupo de participantes una vez establecido una planificación, unas preguntas semiestructuradas y todo un plan de trabajo. Además, nosotros como investigadores, a través de la teoría, ya tenemos al menos de manera general pequeñas luces que nos van a guiar dentro del proceso de investigación.
Luego vamos a tener el lector. Acá es muy importante que una vez nosotros recojamos las narrativas, tengamos la recolección de los datos, es importante que los participantes sea quien valide esa información que nosotros estamos recabando. Seguidamente vamos a tener el texto escrito, que es la transcripción filtrada de la experiencia del otro. Acá es importante porque acá se comienzan a llevar a cabo y obtener los resultados. Estos resultados es importante también tener en consideración que en este proceso de espiral podemos tener unas teorías que posiblemente avalen los resultados, como puede ser que no, y sea necesario conseguir unas nuevas teorías que retroalimenten nuestro marco teórico y le den fortaleza a nuestra discusión. Entonces, como vemos, si bien es un proceso que pareciera flexible, pues también es un proceso que requiere de una elaboración, de una planificación y sobre todo donde el investigador esté totalmente entrenado y tenga la capacidad de tomar las mejores decisiones en relación a los resultados y al fenómeno de investigación, al fenómeno que realmente desee investigar. También es importante considerar los aspectos centrales para realizar investigación narrativa. Al respecto, Fernández 2012 considera fundamental cuidar 3 principios éticos en la investigación narrativa. Número 1. Principio de respeto a la autonomía personal. Se debe de tener el consentimiento informado y explícito para que la persona pueda ser sujeto de la investigación. Es decir, cuidar que el investigado no se sienta estafado o engañado con respecto a los objetivos establecidos, y la información que se ha proporcionado debe estar validada por él previa y posterior al análisis. 2. Principio de confidencialidad. Es brindar al sujeto investigado garantía de anonimato. 3. Principio de justicia. Es imprescindible no juzgar o sancionar las ideas, experiencias y forma de pensar de los sujetos de estudio. Es por ello que la escucha debe estar libre de prejuicios y esta premisa debe estar presente en todo el proceso de investigación. Además de estos principios, es fundamental cuidar la validez de la investigación, tales como lo sugieren autores como Taylor y Vaughan desde 1987, que indican que un investigador debe asegurar la pertinencia y la relación entre los datos y lo que las personas dicen y hacen. Esto implica que el investigador debe ser totalmente preparado, debe conocer la metodología, debe haber realizado una planificación y también implica un ejercicio cuidadoso y debe estar atento durante el análisis de la información, implicando que el mismo investigador tenga pues estado de flexibilidad, de reflexión y tenga muy buena habilidad de interpretación para captar el sentido y la investigación narrativa pues también tiene retos y ha logrado alcances. Dentro de los retos tenemos el rol del investigador, que debe ser desde una postura ética y política, dado al papel activo que tiene este en el proceso de investigación, que incluye responsabilidad intelectual y posibilita la apertura a nuevas construcciones teóricas que surjan de la investigación. Así no coincidan con las concepciones teóricas previas que tenga el investigador, pues debido a que el significado se capta en tanto el investigador participa en su producción, se presenta la necesidad de una relación dialógica y surge la demanda de la construcción de una relación sostenida, para que tanto el investigador como los participantes puedan acercarse a la comprensión en el proceso de investigación. El segundo reto se refiere al proceso. Autores como Connell y Clandini en 1995 mencionan que el reto que tiene el investigador para decidir entre los detalles individuales y las generalidades sociales que brindan las narraciones, evitando así privilegiar indebidamente al individuo sobre el contexto. Estos autores pues refieren la posibilidad de la falsificación de información, por lo cual el investigador debe mantener la atención
y la observación crítica en todas las narraciones de los participantes e incluso en las propias posiciones que como investigador tenga ante estas narraciones. Asimismo, tenemos algunos alcances, pues autores como Atkinson y Coffey 2003 y Santamaría y Marinas en 1995 rescatan la facilidad que ofrecen las narrativas para abarcar tantos aspectos individuales como sociales. Estos autores mencionan que el análisis de estas pueden proporcionar una manera crítica de examinar a los actores y a los acontecimientos, brindando discursos particulares, pero también convenciones y normas socioculturales y despertando un interés en los procesos de la memoria individual, grupal y colectiva. Otro de los alcances es la representación y el poder que tienen las narrativas que hacen de los hechos y al mismo tiempo de las subjetividades, teniendo en cuenta las resignificaciones que se han producido a través del tiempo, lo que expresa así: cuando contamos nuestra historia de vida, la describimos y representamos de nuevo en nuestra imaginación, de tal manera que los cambios de comportamiento, las adscripciones a una generación determinada, quedan resignificadas. Por esa reconfiguración, nuestras acciones inherentes al acto de narrar son tan importantes. Es por esto que este es uno de los alcances. Dentro de otro de los alcances tenemos el número 3. Hace referencia a la intención de presentar la investigación narrativa como una apuesta metodológica que permite la construcción social de conocimiento científico a partir de las voces de los participantes. Esto implica aproximarse a todos los postulados epistemológicos de la hermenéutica y a la configuración en espiral de una ruta metodológica distinta, diferente sobre todo si la comparamos con la ruta metodológica cuantitativa. Dentro del cuarto alcance tenemos que aporta la posibilidad de aproximarse a vivencias sociales desde relatos individuales y también a la resignificación subjetiva de la realidad a propósito de los cambios de esta mientras se narra a lo largo del tiempo. Narración y transformación.